Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre cómo surge el Renacimiento. Y bueno, ¿qué es el Renacimiento? Es un movimiento cultural que surge en Europa a finales del siglo XIV, principios del XV, y surge en tres ciudades, en Florencia, Milán y Venecia. Y este se caracteriza por un interés muy intenso por un pasado grecorromano clásico, pero especialmente por el arte. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que este se va a extender por toda Europa, excepto nunca va a llegar a Rusia. Y bueno, alguna de las características generales es que ellos querían imitar la arquitectura griega o romana. ¿Por qué? Porque ellos buscaban esta idealización de la belleza y querían que esta idealización de la belleza se basara en la razón. Entonces empiezan a crear obras con mucha claridad y perfección y de verdad tratan de hacerlo lo más perfecto posible. Por ejemplo, es por eso que el nombre de Vitruvius se vuelve muy famoso, de Leonardo da Vinci. Este está basado, esta imagen de Leonardo da Vinci, la del hombre Vitruvius, que está así, es un estudio del cuerpo humano, fisiológico, en donde se basa en uno de los libros, uno de los autores de la arquitectura y del arte más famosos, que es Vitruvius. Él también escribió los 10 libros de la arquitectura en las que habla cuáles son las características principales que debe tener una obra arquitectónica y nos las describe durante 10 capítulos, especializándose en cada uno, pues, en lo que se debe hacer en la arquitectura. Bueno, continuando un poco con lo que les decía de las características, este debe ser narrativa, o sea, va a exponer historias y sucesos, pueden ser reales o ficticios, pero estas están sacadas como de la religión, de la mitología o de la historia. Es muy importante que este arte que se va a crear tenga sentido, sea razonable. Además debe ser muy realista. Estamos hablando de que ellos estaban explorando la belleza humana tal y cual era. Y para ellos era muy importante que fuera tal cual los ojos lo ven. Podían ser de figuras humanas o animales o algunos objetos inanimados, pero que fueran de verdad hechos con muchísimo cuidado. Además debe haber una perspectiva geométrica perfecta, con profundidad, con ilusión, con tonos muy reales, claros y oscuros, que nos dieran una mayor representación de las cosas. Aunque, como les comento, sí se pintaban y sí se hacían esculturas de animales o de objetos, su interés era más bien el cuerpo humano, sobre todo el desnudo, en donde se estudia muchísimo la anatomía con mucho cuidado. Entonces, ahora quiero hablarles un poco más, pero de qué pasa en el Renacimiento con respecto a la arquitectura, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Que también en la arquitectura se ve muy reflejado esta búsqueda por volver a los pasados greco-romanos. Es decir, buscan las formas clásicas de la antigua Roma y de la antigua Grecia que van a inspirar la arquitectura, ¿no? ¿Por qué nace en Florencia? Porque hay unas condiciones sociales especiales, porque ahí, por ejemplo, se desarrolló la imprenta, porque era un descubrimiento como les comentaba, de Vitruvio, ¿no? Y esto, bueno, le resulta muy interesante. Si actualmente vamos a Florencia, lo primero que nos cuentan es sobre el Domo de Florencia, que lo puedes ver desde casi cualquier punto de la ciudad, y este nace durante el Renacimiento. Este domo es de Brunelleschi y lo construyeron aproximadamente entre 1415, 1417 a 1436. Y es una estructura de una cúpula muy interesante, única en su tipo. Y bueno, ahora, ¿cómo se va a ir difundiendo estas ideas nuevas del Renacimiento? Acuérdense que acaban de descubrir la imprenta y esta sirvió para que se pudieran difundir por medio de panfletos estos intereses por las obras de la antigüedad, ¿no? Entonces, los primeros 75 años solamente estuvo en Italia el Renacimiento, pero después, como les comenté, se iba a ir esparciendo por toda Europa.
Entre los pintores más famosos tenemos a Botticelli, tenemos a Leonardo da Vinci, tenemos, ¿se acuerdan las obras de Miguel Ángel, de la Capilla Sixtina? Y tenemos a Rafael. Y bueno, ellos también buscaban, en cuanto a la arquitectura, buscaban esta permanencia, esta movilidad, una belleza estética de un espacio limitado. Sí tenía profundidad, pero buscaban este sentido de la direccionalidad, es decir, tú ves un cuadro del Renacimiento y todo tiene una intención muy clara de la dirección a la que están volteando las personas, se están enfocando en alguna persona que está hablando en el centro, pues todas tienen la mirada, no hay ninguno que no tenga la mirada como perdida o esté volteando a otro lado que no sea a un punto de encuentro. También se generan estas ilusiones al infinito desde los planos urbanos. Si tú te pones a ver las ciudades en aquel entonces, la planeación urbana se basaba en algo que iba a gran escala, ¿no? Las cuadras eran cuadras grandes, las manzanas eran amplias. Además, ahí mismo también las líneas eran rectas que se encontraban como simulando un infinito. Y bueno, de los arquitectos ni se diga Bernini, o bueno, él, diseñó el Gesù en 1676. Tenemos a Borromini, esta lucha entre Bernini y Borromini por quién creaba la arquitectura más pura y más estética, el edificio que tiene un mayor encuentro con las artes griegas o romanas, quién utilizaba más entablaturas, quién utilizaba más estructuras de la antigua Grecia. Las columnas dóricas se ven muchísimo. Y bueno, en sus consideraciones de diseño, bueno, siempre existió la simetría o una composición equilibrada con respecto a los ejes, había perspectivas muy cerradas y había además edificios que se integraban a los conjuntos, es decir, ahí no se concebía la arquitectura que sobresalía demasiado, ¿sabes? Tenía que integrarse a lo que ya existía. Además es ahí donde se crea esta teoría de la perspectiva. Y bueno, había una acción de planteamientos sobre lo urbano en el Renacimiento. Había, por ejemplo, esos sistemas de fortificación. Se generaban zonas de la ciudad creando espacios públicos, plazas, sobre todo ahí nacieron muchísimas plazas y calles que conectaban a las plazas, es decir, guiaban a la gente a que llegaran a las plazas. Además, había una reestructuración de las ciudades en donde se trataba de generar un orden simétrico y casi siempre era en cuadrantes muy precisos. Se anexan nuevos barrios, pero no solo se anexan, sino que hacen que estos sean complementos de lo ya existente. Y ya no se decide crear ciudades nada más por crearlas. Se decide hacer ciudades limitadas, bien estructuradas y bien hechas. Y bueno, había 3 elementos de diseño muy importantes, que eran que las calles principales tenían que ser rectilíneas, no podían ser curvas ni nada, que los barrios se hacían en retículas y que había recintos espaciales muy importantes. Y bueno, esto se puede ver, por ejemplo, en Roma. Por ejemplo, las plazas, los parques, por ejemplo, las plazas, la Plaza Mayor, ¿no? Y bueno, o en Venecia, si volteamos a ver la Plaza San Marco, todo gira en torno a esta plaza. Ahí gira el poder de la iglesia, el poder del gobierno, el poder del orden judicial, entonces, y el comercio, claro. Entonces, estas plazas le generaban importancia o le tratan de dar importancia a lo que la gente debía mirar en ese entonces, y actualmente también eso ha permeado en las culturas occidentales de América, ¿no? Lo podemos ver con las plazas, por ejemplo. Tú vas a cualquier ciudad
americana y ves una plaza y en torno a la plaza gira una catedral, palacio de gobierno y algún comercio importante. Y bueno, esto también, por ejemplo, se puede ver en Ámsterdam, en las plazas, en Venecia lo dijimos, en Florencia, en Roma, hasta en España. Se genera esta ciudad ideal. Por ejemplo, Bárbaro y Vitruvio decían que estas ciudades debían de ser más circulares, donde se generan anillos y el centro existiera una plaza en donde la gente pudiera convivir. Por ejemplo, en Palma Nova, una pequeña ciudad en Italia, donde es literal todo el grid, es circular, y en el centro hay una pequeña plaza donde convive la gente y en la actualidad aún puedes ver esa plaza así. Y bueno, esas son las principales características. También era muy interesante, bueno, otra característica que me acabo de acordar, era cómo a veces cuando había espacios públicos se hacía un espejo en los edificios, es decir, este edificio era idéntico a este, para no quitarle equilibrio ni simetría a los espacios. Además, siempre cuando había alguna casa de gran importancia, tenía que abrir, y que estaba en el centro o en algún lugar donde la gente se congregaba, los espacios, las puertas principales se abrían hacia las plazas y de esa forma se le daba importancia a estos edificios, ¿no? O a estas casas, para que viera que vivía gente importante. Y bueno, esto es como una de las principales características, relacionándola un poco con la arquitectura del Renacimiento, su surgimiento y cómo se ha ido esparciendo. Y bueno, eso es todo.